Che, hay que enchufar esto. Batería baja. ¿Hay enchufe, che? Quedó afuera Italia. Bueno, entidades sin fines de lucro. Cambios. En el activo, mayor desagregación, hay una exposición más detallada, como vieron, y hay cambios de los nombres en algunos rubros. Crédito también pasa lo mismo, se llama cuenta por cobrar, crédito con asociación. En el plan medio y otra ayuda gubernamental. Tienen toda esa apertura que también figura en las entidades comerciales. Bueno, ahora vienen las NIF. Ahora vienen las NIF. Y este cuadro es sacado de este otro libro que a nosotros nos gusta bastante, Paulone y Beiras. Este está actualizado con NUA. Eh, entre la norma NUA y NIF, la apertura en cuenta corriente para en la admite en la NIF, considerando, estamos del Museo de RT26, ¿no es cierto? Estamos hablando del informe 6, ese que veíamos hoy. Se clasifican considerando la realización estimada para el activo o la cancelación esperada para el pasivo dentro del plazo de 12 meses posterior a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa o dentro del plazo correspondiente al ciclo operativo normal, aun cuando este ciclo supere el periodo de 12 meses. La exposición de los anticipos. En las NIF, los anticipos por compra de bienes de uso, bienes de cambio, etcétera, se atiende a la cuestión jurídica. Jurídicamente es un crédito. Entonces, para las NIF es un crédito. Pero en las normas locales, en el rubro correspondiente a los bienes a recibir. Por ejemplo, los anticipos proveedores se clasifican en el rubro para la cual está destinada. Bienes de cambio, bienes de uso. Los activos biológicos se exponen en un rubro específico, activos biológicos, y aquellos utilizados como factores de producción se pueden exponer indistintamente en el rubro específico. Las NIF presentan específico en otros activos y en las NIF también. La participación minoritaria en los estados consolidados se expone en forma separada dentro del patrimonio neto, el enfoque del ente. Y en las NIF se expone en forma separada dentro del patrimonio neto, o sea, en cuanto a esto se equiparó. Se adoptó lo que decían las NIF en la NUA. Estos son los rubros que habíamos visto esquematizados en la diapositiva donde estaba copiado el informe 27, están desarrollados acá. Inversiones temporarias se llama inversiones financieras. Los créditos, antes los créditos eran dos rubros, créditos y otros créditos, y ahora cuentas a cobrar a cliente moneda, incluye derecho a facturar a clientes, cuentas por cobrar al cliente en especie, créditos en moneda con parte relacionada, crédito en especie con parte relacionada. En otros créditos, crédito impositivo, crédito en moneda con parte relacionada, crédito en especie con parte relacionada, otras cuentas a cobrar en moneda, otras cuentas a cobrar en especie, neto por viene de cambio, viene de cambio. Estamos comparando la RT9 con la RT54. Otras inversiones, otras inversiones. Otros activos, en otros activos en la NUA se incluyen los activos mantenidos para la venta. En los no corrientes, inversiones permanentes se llama inversiones financieras en la NUA.
Bienes de uso se llama bienes de uso, propiedad de inversión, activos, inversiones permanentes y participación en sociedades, permanentes de sociedades se llama participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos societarios. Activo intangible se llama activo intangible y otro activo, otro activo. Acá hay un esquema donde está mencionado, por ejemplo, lo que está, lo mismo que habíamos visto recién, pero algunas referencias en los márgenes izquierdos y en los márgenes derechos. Nuevos rubros. Los saldos con partes relacionadas se presentaban en los rubros que daban origen a dicho saldo, diferenciándose en la apertura en notas. Hoy deben presentarse en rubros específicos dentro del estado de situación patrimonial. Lo mismo se aplica para los mismos rubros del activo no corriente. Los derechos a facturar se presentan en el rubro cuentas por cobrar en moneda y se presentan en una línea aparte, nota 2, en notas, el párrafo 262. Los créditos en especie o bienes o servicios diferentes en bienes de cambio, bienes de uso o activos intangibles o propiedad de inversión. En estos casos se presentan en cada uno de estos rubros. Párrafo 280. No se distinguía si eran créditos a moneda o en especie. Hoy la norma exige distinguirlo en el propio estado de situación patrimonial. Hay un nuevo rubro en el estado de situación patrimonial cuyas partidas anteriormente se presentaban en otros créditos. En otras inversiones, nuevo rubro, ya existía en los modelos, pero no se encontraba definido. En bienes de uso, incluye los bienes destinados a arrendamiento, excepto las propiedades de inversión. En activos intangibles se incluyen los criptoactivos. Y todas las diapositivas que vienen a continuación son relacionadas a lo que está en el capítulo 3 y 4 de la NUA, que es la descripción rubro por rubro de qué contiene, cómo se define el rubro, qué contiene y qué se revela en notas. Por ejemplo, caja y bancos incluye el dinero en efectivo en caja y cuenta bancaria del país y del exterior y otros valores con liquidez, con similar liquidez y capacidad para actuar como medio de pago. Se presentan en los estados contables, se presentará el saldo en caja y en banco como corriente. Y en notas hay que presentar la composición del rubro de acuerdo con su naturaleza, distinguir saldos en moneda nacional y extranjera, los importes de moneda extranjera convertidos a los tipos de cambio, y si hay restricciones de uso, informar la existencia de restricciones para el uso de saldos de caja y bancos, párrafo 205 a 211. En inversiones financieras, las inversiones financieras, concepto, son colocaciones de efectivo en otro activo financiero realizado o mantenido con el objetivo de obtener renta, ganancia de capital u otros beneficios explícitos o implícitos. Incluye depósitos a plazo fijo y colocaciones similares, títulos de deuda emitidos por otras entidades públicas o privadas, acciones y otros instrumentos de patrimonio emitidos por entidades sobre los que se posee control conjunto y influencia significativa. Derecho a recibir cualquier activo financiero distinto al efectivo de los equivalentes efectivos y de los créditos a moneda. No se incluye los activos que no dan lugar de forma simultánea a la asunción por parte de otra entidad de un pasivo financiero o la emisión de un instrumento de patrimonio, por ejemplo, tenencias de oro. Los activos que cumplan la definición de activos del plan de acuerdo con la sección beneficio de los empleados posterior a la terminación de la relación laboral y otros beneficios a largo plazo. Los activos que se contabilicen aplicando la sección instrumentos derivados de operaciones de cobertura. Párrafo 212 a 234. Inversiones financieras. Se presentan separados del resto de los activos, distinguiendo en corriente y no corriente, y se revelan en notas las políticas contables empleadas y los criterios de medición. En las bases de medición tenemos que describir las bases y métodos utilizados y los supuestos considerados en las mediciones. En la composición de las inversiones tenemos que informar sobre la composición que permita evaluar el importe, el calendario e incertidumbre de los flujos de efectivos futuros, evaluando la naturaleza o instrumentación jurídica, el valor razonable si se midieran al costo amortizado. Tenemos que repasar qué es costo amortizado, es un criterio de medición que aprendimos en contabilidad superior.
importe de moneda extranjera si los hubiere y tipo de cambio, los importes por plazo de vencimiento o rescate. Tenemos que repasar qué es rescate. ¿Ustedes ya vieron bancos? Rescate. Tasa de interés, y esto está exceptuado para pequeña y mediana, ¿no? Tenemos la apertura del rubro créditos en función a todos los rubros que habíamos mencionado, bien abierto, los tales así que las cuentas por cobrar al cliente las tengo clasificadas en moneda y en especie. Proceden del reconocimiento de ingresos por la actividad ordinaria, constituyen el derecho incondicional de cobro y están respaldadas por facturas. Derechos a facturar a clientes proceden del reconocimiento de los ingresos por actividad ordinaria, también hay que separar en función a la moneda o especie. Las distintas cuentas a cobrar a clientes, su facturación se difiere en el tiempo. Generan una cuenta por cobrar luego de la facturación. Otros créditos. En moneda o en especie, los créditos con los propietarios y otras partes relacionadas y los créditos impositivos. Tengo que revelar en nota las políticas contables empleadas y los criterios de medición y describir las bases y métodos utilizados y los supuestos considerados en las mediciones. Tengo que informar sobre la composición, naturaleza, instrumentación jurídica, los importes a cobrar en moneda extranjera, los tipos de cambio vigente al cierre, los importes de las cuotas pactadas en función de los plazos de vencimiento, las tasas de interés explícitas o implícitas, los saldos con garantía que disminuyan el riesgo de la entidad, los saldos con partes relacionadas, las pérdidas por desvalorización, excepción, y se exceptúan para la entidad pequeña y mediana, hay dispensa, ¿no? Esto me hace acordar por ahí, a veces nosotros en los exámenes preguntamos información complementaria, ¿qué tengo que revelar en notas, como se llama ahora? O antes preguntábamos, ¿cuál es la información complementaria que tenemos que poner en notas? Sobre créditos. Y entonces por ahí escuchábamos, bueno, sobre crédito, la composición y la medición del rubro. Y listo. La composición y la medición del rubro. Y listo. Y está bien. Y ahora nosotros vamos a tener que preguntar, sí, está bien. ¿Y qué más? ¿Qué más sobre la composición y qué más sobre la medición? Vamos a tener que preguntar. ¿Y qué más? Y ahí ustedes van a tener que despacharse con todo esto que está acá. O sea que la NUA me invita a ser mucho más específico. Vos te reís porque vos cursaste ya. Antes era la composición del rubro y la medición del rubro. ¿Y qué más? Y vos sacabas la guitarra y empezabas a cantar. Y ahora las estrofas están muy determinadas. El estribillo está muy determinado. No podés tener el estribillo armado. Ustedes van a ver ahora a lo largo de todas las diapositivas que constantemente se repiten algunos cosas. Y que ustedes ven es lo mismo. Pero ¿para qué lo pusimos? Para que hacer hincapié, digamos, en que eso tiene que estar, como son, por ejemplo, las políticas las políticas contables, las bases de medición, la composición en nota. Constantemente ustedes van a ver, o composición del rubro, en revelación en notas, estas tres cosas. Política contable, bases de... Pará, Susana, pará. Vos tenés que ponerte esto. No, toma. Bueno, ahora se escucha. Sí, se escucha. No se le escucha a la profe. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí. No, les decía que ustedes van a ver, volver en todo caso unas diapositivas atrás, Diego. Sí, acá. Que en crédito, claro, todo lo que tenéis que decir. A lo largo de todos los rubros van a ver que se repite esto de revelación en notas. Antes estábamos acostumbrados a decir
presentación de los estados contables. Ahora tenemos que cambiar la palabra, revelación en notas. Entonces, hicimos hincapié en eso, en cada uno de los rubros que ustedes van a ver desarrollados en las diapositivas. Está separado política contable, bases de medición y composición. Van a ver que en algunas dice exactamente lo mismo. Política contable, las políticas contables empleadas, los criterios de medición, describir las bases y los supuestos utilizados. ¿Por qué lo hacemos? Porque, como dijo el profesor, ahora la NUA es mucho más específica, hace mucho más hincapié en toda la información que hay que revelar. Cuando antes, por ahí, decía nada más explicar la composición del rubro, se hacía una nota general, inclusive lo vamos a ver en el práctico, lo van a ver en el informe 27, los modelos que hay de presentación. Las notas son mucho más extensas y más minuciosas, digamos, con la información que hay que revelar. Entonces, por ahí ustedes van a ver las diapositivas de todo lo mismo. ¿Pero para qué? Para que a ustedes les entre, que eso tienen que revisar, tienen que estudiar, y se les va a preguntar, obviamente. Sí, exactamente. Las normas anteriores eran más genéricas, más cortitas. Ahora está mucho más desarrollado. No, yo tengo acá. Ahora está recontra desarrollado. Y bueno, si está desarrollado, hay que darlo desarrollado y hay que evaluarlo desarrollado y hay que aplicarlo desarrollado en el ejercicio de la profesión. Porque si no, un balance no pasa. Un balance no pasa. ¿Estamos? Viene de cambio. Son los activos destinados a la venta en el curso habitual de la actividad ordinaria de la entidad, que se encuentran en proceso de producción, construcción para dicha venta o que resultan generalmente consumidos en la producción, construcción de los bienes o servicios que se destinan a la venta. Incluyen los bienes de cambio de naturaleza tangible o intangible, o sea, los software de computación que se venden son bienes de cambio destinados a la venta en el curso habitual de la actividad ordinaria, los anticipos proveedores de este tipo de activos. No se incluyen las inversiones financieras y los activos biológicos destinados a la venta. Presentan en notas separado del resto de los activos, distinguiendo en corriente y no corriente, y se incluye la presentación de los anticipos proveedores por compra de estos bienes. Se revelan en nota, como decía Susana, las políticas contables, las bases de medición y la composición de los principales rubros considerando su naturaleza y las pérdidas o reversión de las pérdidas por devalorización, explicando sus causas. Para bienes de uso, los bienes de uso son activos tangibles destinados a ser utilizados en la actividad ordinaria de la entidad y no a la venta habitual que se espera utilizar durante más de un periodo. Ese es el nuevo concepto de bienes de uso, según la NUA. Siempre en cada rubro, al principio está el concepto del rubro. El concepto de rubro, inversiones financieras, son colocaciones efectivas, bla, 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 bla. Caja y banco, incluye el dinero efectivo. Esos conceptos antes estaban en el RT8. Ahora están en la NUA, en cada rubro dentro del capítulo 3. Bienes de uso, se incluyen los bienes de uso en construcción, tránsito, montaje, los activos biológicos utilizados como factor de producción en el curso normal de las operaciones, los bienes distintos a propiedad de inversión afectados a locación o arrendamiento, los anticipos proveedores de este tipo de activos, pero no se incluyen los inmuebles que cumplen con la definición de propiedades de inversión, o los bienes de uso clasificados como activos mantenidos para su venta, o los activos de naturaleza similar pero expresamente incluidos en otra sección o apartado. Se presentan en notas separadas del resto de los activos como con no corriente, incluye la presentación de los anticipos proveedores. Hay que presentar en notas, revelar en notas las políticas contables y las bases de medición. Y para cada tipo de bien, la composición separando valores originales de depreciaciones acumuladas, saldo iniciales, altas revaluaciones, bajas depreciaciones, pérdidas por desvalorización, recuperación de pérdidas por desvalorización, transferencias por reclasificaciones, otras variaciones, saldos finales e individualizar incorporaciones por arrendamiento financiero, identificar los bienes con disponibilidad restringida y si aplicamos el modelo de revaluación hay que explicarlo. ¿Cómo se presenta esto?
¿Cómo se presenta esto? ¿Dónde tenés abierto el informe 27? Vamos a mostrarle el anexo de bienes de uso, porque esta gente nunca vio el anexo de bienes de uso. Ah, vamos a abrir un balance directamente. Ah, no importa. Pero fíjense que acá me dice que para cada bien tengo que mostrar para cada cuenta, muebles y útiles rodados, saldos iniciales, altas, bajas, depreciaciones, depreciación acumulada al inicio, depreciación del ejercicio, depreciación acumulada al cierre, valor residual. No, creo que no. Abrimos balance. Acá. Abrí acá. Abrí explorador de Windows. Mira, acá está la pantalla. Sí, ahí se ve. Abrí explorador de Windows. O bueno, mostrar, fíjate en el audio. O abrir el informe, por acá está el informe 27. ¿Ves? Fíjate si no es ese. Hay que esperar que está bien. No, no. No, no, Esto, el W. algunas horas. No estoy compartiendo. Ahí está. Ajá, justo. Bueno, ahí ya sé cuál es, voy a revisar. Vamos a mirar el informe 27. El anexo viene de uso. Página 30. Ahí está. Anexo viene de uso. Terreno, edificio, todas las cuentas. Maquinaria, rodados, aeronaves, instalaciones, herramientas, muebles y útiles. Valores de incorporación, depreciación acumulada, valor residual. Valor de incorporación al inicio del ejercicio. El debe de la cuenta, el haber de la cuenta, si hay transferencias, si hay revalúo, está en el debe, el saldo al cierre de la cuenta, rodados. Depreciación acumulada al inicio de la cuenta rodados, baja de rodados. Transferencias si se transfirió, si se dio baja por transferencia. La amortización del ejercicio. Si hay revalúo, la amortización acumulada al cierre. Valor residual de este ejercicio, valor residual del ejercicio anterior. Nosotros queremos que ustedes sepan todos los anexos de todos los rubros. Es más, los ejercicios prácticos no se hace directamente el estado de situación patrimonial, no se hacen los estados contables de una, se hacen primero los anexos, porque en función a lo que vos haces en el anexo, después esas cifras van a parar al estado de situación patrimonial, o al estado de resultado, o al estado de flujo efectivo. ¿Se entiende? Vamos a la diapositiva. Ahí está. Viene de uso, ya está, viene de uso. Todo eso que dijimos de viene de uso es esto. Informar saldos iniciales, altas revaluaciones, bajas depreciaciones, son todas las columnas. Eso es lo que yo quería que ustedes entiendan. Todo eso son columnas del anexo. Son las columnas. Propiedad de inversión. Inmuebles, terrenos o construcciones destinados a obtener renta, locación o arrendamiento o acrecentamiento de su valor con independencia de si esa
actividad constituye o no alguna de las actividades principales de la entidad. Se tiene que presentar en los estados contables separado del resto de los activos como no corriente, se incluyen los anticipos de proveedores. Y en nota tengo que revelar las políticas contables, las bases de medición y el mismo rubro, así como el rubro, como recién vimos el anexo de bienes de uso, es igualito, el anexo de propiedad de inversión. Los activos intangibles, distintos a la llave de negocio, son activos identificables de carácter no monetario y sin sustancia física, que no se corresponde que sean tratados aplicando otros requerimientos contenidos en la NUA o en otras normas contables. Incluye lo de derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias similares, costos de desarrollo, excepcionalmente los costos de organización y los costos preoperativos. Los criptoactivos cuyo precio depende exclusivamente de la aceptación de los participantes del mercado. Y no se incluyen los desembolsos de investigaciones efectuadas, los desembolsos por desarrollo interno del valor llave, marcas, lista de clientes y otros que en sustancia no pueden distinguirse del costo de desarrollar un negocio tomado en su conjunto o un componente del negocio. Los desembolsos por publicidad, promoción, reubicación y reorganización de una empresa. Los desembolsos realizados en una fase de desarrollo que no cumplen las condiciones para ser activados. Los costos de entrenamiento, excepto aquellos que por sus características puedan activarse como costos de organización o costos o como costos preoperativos. Por eso yo les digo, nosotros, para nosotros por ahí es fácil, bueno, cuando hacemos un balance, miramos todo lo que tenemos y todo lo que, y después, y todo lo que tenemos que hacer para cerrar un balance. Pero ustedes que tienen que estudiar y encima después tienen que rendir con nosotros, pobre gurizada. Porque nosotros le vamos a preguntar, por ejemplo, ahora, ¿qué cosas se excluyen de los activos intangibles? Y ustedes no tienen que decir todo eso. Y antes no estaba tan desarrollado en la RT8 y en la RT9. Y ahora sí. Y encima no te podés tomar un poco a la ligera porque ya no sos de primer año ni de segundo año. Sos de cuarto. Y esta es la última materia de contabilidad, porque después viene auditoría, que es complemento de la contabilidad, pero es otro enfoque, es controlar nomás. Controlar significa que vos sabés lo que tenés que controlar, porque si no, ¿qué es lo que vas a controlar? Entonces, nosotros estábamos hablando la otra vez en reunión de cátedra, no en reunión de cátedra, en reunión de cátedra donde estábamos estudiando en realidad, porque las reuniones de cátedra últimamente eran, así como ustedes estudian en grupo, nosotros también estudiamos en grupo y si quieren hacemos un grupo grande un día y nos juntamos a estudiar, porque todos estamos estudiando esto, pero nosotros tenemos que evaluarlo a ustedes. Y nosotros decíamos, pobre gurizada. Y le tenemos que preguntar. No queda otra. Activos intangibles. Tenemos que presentar separado del resto de los activos como no corriente. Incluye los anticipos proveedores, las políticas contables igual, la base de medición, la composición. Para cada rubro, para cada bien, para cada activo intangible, el mismo anexo. Identificando el saldo inicial, alta, baja, amortizaciones, pérdida por desvalorización, recuperación de pérdida por desvalorización, otras variaciones, saldo final. Los activos intangibles también se amortizan, o sea que también tenés que amortizar depreciación acumulada al inicio, depreciación del ejercicio, depreciación acumulada al cierre, valor residual. El mismo anexo es para bienes de uso, propiedad de inversión, activos intangibles. Activo no corriente mantenido para la venta. Incluye activos originalmente clasificados como no corriente, pero cuyo destino fue modificado con el fin de mantenerlo para la venta. Tiene que estar disponible para su venta inmediata, venta altamente probable, venta a producirse dentro del año. No se incluyen las participaciones en otras sociedades.
Excepciones al plazo de un año, en algunos casos hay excepciones. Activo no corriente para mantenido para su venta, dentro del rubro de otros activos, separado del resto de los activos, distinguiendo en corriente y no corriente, y sin compensar con el pasivo relacionado, el cual se pondrá como corriente. Tengo que revelar en nota las políticas contables y las bases de medición. Y la descripción de cada activo en la composición, la descripción de los hechos y circunstancias de la venta, la forma y momento esperado para la venta, la información relacionada en los casos de medición sobre la base del valor neto de realización. Otras inversiones. Son colocaciones realizadas con el objetivo de tener una renta, ganancia, capital u otro beneficio explícito en aquellos que no corresponde a incluir en un rubro específico tratado en la NUA o en otras normas contables y no están afectadas a la generación de ingresos de actividades ordinarias. Incluye obras de arte y tenencias de oro. No se incluyen los criptoactivos, que ya vimos que van a otro lado. Y en nota tenemos que presentar distinguiendo en corriente y no corriente, y explicar las políticas contables, la base de medición y la composición de los principales rubros. Falta poco para terminar la diapositiva esta. El pasivo, antes RT9, ahora RT54. Deudas comerciales o cuentas por pagar, antes se llamaba el rubro, ahora tenemos proveedores de bienes y servicios, deuda de monedas con parte relacionada, deuda en especie con parte relacionada. Antes se llamaba préstamos, ahora se llama préstamos y otros pasivos financieros. Antes se llamaba cargas fiscales, ahora se llama deudas fiscales. Antes se llamaba remuneración y cargas sociales, ahora se llama deudas laborales o previsionales. Acuérdense que hay un criterio que sigue igual, que es síntesis y flexibilidad. ¿Se acuerdan eso? ¿Qué significa? Si yo estoy haciendo ahora un balance con NUA y no le llamo deudas fiscales o no le llamo deudas laborales y previsionales y le llamo remuneración y cargas sociales y le pongo dentro del pasivo, ¿va a correr el balance? Sí, va a correr, porque quiere significar lo mismo. No le estoy cambiando la naturaleza. ¿Por qué? Porque existe el criterio de flexibilidad. Flexibilidad. Leemos flexibilidad. Flexibilidad. Rapidito leemos flexibilidad. Párrafo 55. No, párrafo 55 es síntesis. Párrafo 56 es flexibilidad. Una entidad aplicará esta norma de manera flexible y podrá A, B y C. A, adicionar o suprimir elementos de información teniendo en cuenta su relevancia. B, introducir cambios en la denominación, apertura o agrupamiento de cuentas. Cambio en su denominación. Si no le llamo deuda fiscal, le llamo carga fiscal, no pasa nada. Inciso B del párrafo 56. Síntesis y flexibilidad. Bueno, otros pasivos, otros anticipos de cliente, deuda en especie. Otras deudas, deuda en moneda con propietarios u otras partes relacionadas, deuda en especie con propietario u otras partes relacionadas. Otras deudas son todas esas que están en la columna de la derecha según NUA. Otra deuda en especie, otra deuda en moneda, pasivo por impuesto diferido, subsidio y ayudas gubernamentales. Y pasivo neto por impuesto diferido. Previsiones sigue llamándose previsiones. Según MR Consultores, hay nuevos rubros. Los saldos con partes relacionadas se presentaban en los rubros que daban origen a dichos saldos, diferenciándose en la apertura en notas. Hoy deben presentarse en los rubros específicos del estado de situación patrimonial. Lo mismo se aplica para los mismos rubros del pasivo no corriente. Los activos y pasivos se clasifican en corriente y no corriente. La presentación de los rubros basada en el grado de liquidez o exigibilidad, ascendente o descendente, es pertinente en ciertos casos. Ejemplo, cuando no suministra bienes ni presta servicio en un plazo fácilmente identificable, entidades financieras o aseguradoras, etc. Párrafos 6.13 y 6.14. No se distinguía
si eran pasivos en moneda o en especie. Hoy la norma exige distinguirlo en el propio estado de situación patrimonial por naturaleza. O sea, antes vos leías el rubro en el estado de situación patrimonial y para saber cuánto era en efectivo, en moneda y en especie, tenía que ir a las notas. Ahora no tenés que ir a las notas. En el mismo estado está. El pasivo por impuesto diferido o el activo por impuesto diferido es opcional presentarlo en un rubro separado. Bueno, eso más adelante. Pasivos ciertos, deudas de moneda. Son pasivos caracterizados por la inexistencia de incertidumbre sobre su cuantía y vencimiento. No hay incertidumbre, sé que tengo que pagar. Que representan una obligación de entregar sumas de efectivo, equivalente a efectivo o créditos ciertos de moneda, siendo ineludible la salida de tales recursos económicos. Tengo que presentar en los estados contables separados de las previsiones, distinguiendo en corriente y no corriente. En notas tengo que revelar las políticas contables y las bases de medición. Y la composición, tengo que informar sobre la composición que permita evaluar el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros. La naturaleza o instrumentación jurídica, los importes de moneda extranjera si los hubiere y el tipo de cambio, los importes por plazo de vencimiento, la tasa de interés, otros saldos con partes relacionadas y hay excepciones o dispensas para entidades pequeñas y medianas. Párrafo 212 a 234 de la NUA. Para los pasivos ciertos en especie, son pasivos caracterizados por la inexistencia de incertidumbre sobre su cuantía y vencimiento, representativos de la obligación de prestar servicio o entregar activos distintos del efectivo, equivalente de efectivo o de crédito de moneda. Tengo que presentar en los estados contables separados de las previsiones, distinguiendo que según corresponda entre pasivo corriente y no corriente. Tengo que revelar en nota la política contable, la base de medición y la composición indicando su naturaleza, la instrumentación jurídica, los saldos con garantía y los saldos con partes relacionadas. Párrafo 205 a 211. Las previsiones y otros pasivos contingentes. Tengo que informar sobre la incertidumbre sobre su cuantía y vencimiento, pues dependen de hechos futuros que no están totalmente bajo control de la entidad. Tengo que atender a los requisitos, cualidades o atributos de la información contable, confiabilidad y probabilidad. Tengo que presentar en los estados contables integrando el pasivo, separado de los pasivos ciertos, distinguiendo según corresponda entre corriente y no corriente. ¿Cuáles son estos rubros? Solamente las previsiones, porque el resto es todo pasivo cierto. No se incluyen, no cumplen con los criterios de reconocimiento dentro del rubro previsiones, solo deben revelarse en notas si es que son otros pasivos que no se justifica que haga ciento de ajuste o los contabilice, porque a lo mejor, porque seguramente son no cuantificables, no cumplen con el requisito de cuantificación. Tengo que revelar en nota la política contable, la base de medición y sobre la composición una breve descripción de la naturaleza, la existencia de eventuales reembolsos, la indicación de las incertidumbres, el importe, el calendario de flujo de efectivo futuros, el saldo inicial, aumento o disminuciones, el saldo al cierre, las causas de los aumentos o disminuciones, la información acerca de las contingencias que cumplan las condiciones para su reconocimiento como pasivo y su probabilidad de ocurrencia no es remota y no se reconocerán ni se revelará las situaciones contingentes cuya probabilidad de ocurrencia se estime remota. Párrafo 493 a 500. Y vamos a mostrarle el anexo de previsiones. Porque todo esto se entiende mirando el anexo. Mirá el anexo y no tenés que aprender de memoria esto. Acordate de las columnas y listo. Y de las filas. Uh -huh. Previsiones. Propiedad. Previsiones. Ahí está. Anexo de previsiones. Regularizador del activo, previsiones de pasivo. Estas son deducidas al activo. Estas son, acá está previsión para deber incobrable. ¿Dónde está previsión para deber incobrable? Acá. Y acá está previsión para juicio. ¿Se acuerdan de esas cuentas? Bueno,
¿Qué tengo que poner? Saldo inicial, aumento por el transcurso del tiempo, otros, disminuciones por su uso, por reversión de los importes no utilizados, otros. Valor residual de este ejercicio, valor residual del ejercicio pasado. Anexo de previsiones. Eso es lo que dice ese cuadrito que está en la diapositiva. Que es lo mismo que dice la ley de sociedades. Artículo que recién dijimos que teníamos que leer. O repasar de las materias anteriores. Balance, artículo 63. Estado de resultado, artículo 64. Nota complementaria, artículo 65. Inciso 1, notas. Inciso 2, cuadros anexos. Cuadro anexo A, bienes de uso, detallando para cada cuenta principal los saldos al comienzo, los aumentos, la disminución, los saldos al cierre, igual tratamiento para las amortizaciones. Ahí está el anexo, o sea, las columnas. Vamos al de previsiones. El B es bienes inmateriales, antes se llamaba bienes inmateriales, ahora se llama activo intangible. El C, inversiones. El D, previsiones y reservas. Es el inciso D del inciso 2 del artículo 65 de la Ley de Sociedades. Previsiones y reservas, detallándose para cada una de ellas. El saldo al comienzo, los aumentos y disminuciones y el saldo al cierre del ejercicio. Se informará por nota al pie el destino contable de los aumentos y las disminuciones y la razón de estas últimas. Eso de nota al pie es muy reacción de 1972. Ahora se revela en notas, no al pie, sino después, como nota a los estados contables. Pero todo siempre bajo el paraguas de la Ley General de Sociedades del Código de Comercio, ¿no? Ya está. Vamos a la diapositiva. Seguimos. ¿Llegamos a patrimonio neto? Bueno, patrimonio neto. Patrimonio neto se expone en el estado de situación patrimonial en una línea. El total del patrimonio neto se pone en una línea dentro del estado de situación patrimonial, se consignará en dicho estado una referencia al estado de evolución del patrimonio neto. Por eso se pone patrimonio neto y entre paréntesis, según estado respectivo o según estado correspondiente. Párrafo 515. ¿Terminó? Ahí terminó. Son 60 diapositivas. Pero ahora viene el cuaderno de cátedra. Ahora viene el cuaderno de cátedra. Cuaderno de cátedra, unidad 3. Cuaderno de cátedra, unidad 3, tiene estado de situación patrimonial, el programa, primero, y actividad 1. Actividad 1, estado de situación patrimonial. Esta actividad tiene como objetivo la introducción de los mecanismos de confección del estado de situación patrimonial y los ensayos para la elaboración de la información complementaria referida al mismo. Por ello se le plantea el siguiente caso. La empresa El Ciudadano S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de botellas plásticas. Al 31 de diciembre de 2023, fecha de cierre de ejercicio, presenta un balance de saldo con las siguientes cuentas patrimoniales. Y ahí hay un listado de cuentas. Por supuesto que hoy por hoy vos tenés que saber clasificar las cuentas por naturaleza, ¿no? Todas las cuentas. No te vayas a confundir una cuenta activo con una cuenta revalorizadora, con una cuenta pasivo, el saldo que tienen que tener, todas esas cosas, cómo se hace el análisis de cada cuenta. Eso es primer año, segundo año, primer año. Entonces, repasemos. Y después vienen notas aclaratorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se solicita a exponga el estado de situación patrimonial del ciudadano al 31 de diciembre de 2023 de acuerdo con normas vigentes de exposición. Bueno, y eso vamos a hacer el jueves, no, el martes. El martes. Actividad 2, primero S.A., es otro trabajo práctico. Actividad 3 es estado de situación patrimonial, cuentas específicas de entidades sin fines de lucro. ¿Cuáles son las cuentas de las entidades sin fines de lucro? Por ejemplo,
En clubes deportivos, bienes para consumo, pelotas, balones, implementos deportivos. Bienes para comercialización, vestimenta y equipo deportivo. En créditos, ¿cuáles son las cuentas de crédito? Cuotas sociales a cobrar, cuotas a cobrar por facilidades. En intangibles. Fíjense, el rubro activo intangible de los clubes de fútbol. ¿Cuál es el rubro, cuál es la cuenta principal del rubro activo intangible de los clubes de fútbol? ¿Eh? Jugadores. Fíjense, abran el balance de Boca. Es público la información. Googleen el balance de Boca. Mirá, ya está por googlear, qué lebostero. Abran el balance de Boca y van a encontrar un anexo de inversión de intangibles. En el anexo de intangibles, ¿cuáles son las cuentas? Los jugadores de fútbol. Y ahí están todos los precios que tenemos. ¿Y cuánto valen cada uno? Abran el balance de Boca, abran el balance de River, abran el balance de Racing, abran los balances. Anexo. La cuenta se llama derechos de pase de jugadores profesionales o derechos federativos se llama. Derechos federativos de algo así se llama, derechos federativos, la cuenta derechos federativos de pase o algo por el estilo. Pero esa es la cuenta. Y después está instituciones educativas, sindicatos, ente de salud. Bien. La actividad 4 es compensación de partidas. Si podemos compensar o no compensar las partidas. La actividad 5 son preguntas. Esta actividad tiene como objetivo el análisis de cada uno de los casos planteados a los fines de realizar un análisis crítico desde el punto de vista profesional. Por ejemplo, AREA, ajuste de deuda con la FIP. La FIP determina de oficio un ajuste de IVA y impuesto a la ganancia que afecta a los estados contables de ejercicios anteriores. ¿Cómo se reconoce esa situación? ¿Qué hago? 2. AREA, cambio de criterio de depreciación de bienes de uso. Se están confeccionando los estados contables de una empresa en donde en el ejercicio anterior se ha aplicado un 25% de depreciación para determinados bienes de uso, maquinarias, muebles y útiles. Actualmente la empresa considera necesario disminuir ese porcentaje para reducir el impacto de las depreciaciones en la ganancia del ejercicio. ¿Cómo debemos proceder a los fines de exponer esta situación? ¿Cómo tenemos que poner esto? Hay una determinación de deuda de la FIP. No, hay un cálculo hecho de depreciaciones de los bienes de uso de los años anteriores. El 4, bienes con garantía real. ¿Cómo se expone la compra de un inmueble por el cual se ha constituido una hipoteca? Un inmueble hipotecado, ¿cómo lo expongo? En el estado de situación patrimonial. 10, cheques al día. Nos encontramos en la fecha de cierre de ejercicio y existen cheques al día emitidos y entregados a los proveedores que se encuentran pendientes de cobro. Estos pagos que todavía no se debitaron en la cuenta del ente se exponen como pasivos. Hay que acordarse de que una vez allá y te estudiamos conciliación bancaria. ¿Se acuerdan? Y ahí estudiamos cheques emitidos pero todavía no cobrados. Y lo anotamos en una columna, en otra columna. No hacíamos un asiento de ajuste, no me acuerdo. No me acuerdo, ¿no? No me acuerdo. Pero me acuerdo que estudié. Bueno, tenés que repasarlo. Ya casi te pones el vestido de contadora. Así como este, en el ejercicio 5, en la actividad 5, hay 31 preguntas. Y a veces por ahí, nosotros en los exámenes finales, solemos poner alguna pregunta que está acá. Y claro, como le dan pelota al cuaderno de cátedra, se es como en el viaje. Por eso,
hoy nos vamos a quedar hasta las 8, hasta que terminemos de ver todo el cuaderno de cátedra, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene para nosotros. La importancia que tiene para nosotros es en beneficio de ustedes, porque le estamos diciendo que tienen que estudiar. Estas 31 preguntas, no crean que nosotros, no crean que nosotros un día amanecimos inspirados y nos pusimos a redactar así en un lapsus de inspiración. Ni a palo. Por ahí te inspirás y redactás 3, 4 preguntas. O te pasás media hora y jodés con el celular, y si por ahí se te ocurre una pregunta y escribí una pregunta en la computadora, y después otra vez mirá tu mensaje y seguí, y un domingo pasa el domingo escribiendo a lo mejor algunas preguntas para el examen final del lunes. Y después me llaman por teléfono y me dicen, ¿tenés el examen? Susana, me llaman por teléfono. No, todavía no, te mando lo que tengo, y Susana sigue completando, y así vamos haciendo el examen. Pero no crean que nosotros tuvimos esa inspiración celestial y redactamos las 31 preguntas. ¿De dónde sacamos? Balances, guía práctica para su presentación. Mariel Orieta, del libro de Orieta. El libro de Orieta está en la biblioteca. No creo que haya 50 ejemplares, pero unos 15, 20 hay. Nosotros tenemos el libro de Orieta. Si quieren, hacemos el mismo operativo. En beneficio de ustedes. Si quieren. Bueno, actividad 6 también son preguntas sacadas de libros para estudiar. Es una invitación para estudiar. Actividad 6. Actividad 7, otro ejercicio práctico. Speed SRL. Actividad 8, yo le dejé Verona y Libertad, le dejé. Sí, actividad 8 era Verona y actividad 9 Libertad S.A. Verona y Libertad eran 2 trabajos prácticos muy completos que hace unos años nosotros les damos. Son integrales, tienen todos los 4 estados, tienen todos los anexos, tienen bien completos. Así que, pero ponete y la pregunta, y la actividad 10 también son preguntas. No dice de dónde sacamos, pero bueno, después le decimos. Aclaro lo de los prácticos. El que vamos a ver el martes es un práctico separado, digamos, individual, que es el práctico que estuvimos desarrollando en los últimos años. A veces uno se pregunta qué es mejor, digamos, ustedes por ahí quieren ver un juego de estados contables completo, ¿sí? Cómo se van relacionando los 4 estados entre sí. Eso lo pueden ver a través del práctico Libertad o a través del Verona. ¿Qué pasa? Para desarrollar un práctico de esa naturaleza, no podemos dar mucha información porque se terminan mezclando o se terminan confundiendo. Es demasiado largo. Claro, es muy largo, son muchos datos, y cuando estamos dando el estado de resultados hay que volver sobre el estado de situación patrimonial. Entonces, por eso optamos por dar un práctico aislado, digamos, un estado de situación patrimonial que no se desarrolla con el estado de resultados, pero que hacerlo de esa manera nos permite a nosotros dar muchas más alternativas, por ejemplo, en el estado de resultados, que son válidas para que ustedes practiquen. ¿Qué hacemos? La integración la hacemos con el trabajo integrador, ¿sí? Antes del parcial. Antes del parcial. O ustedes van a tener que, no sé qué fecha le vamos a entregar, no me acuerdo si tenemos definido en el cronograma. Sí, pero, tenemos definido. Ustedes van a tener que desarrollar un trabajo integrador una vez que veamos los 4 estados y presentar la exposición. Mientras tanto, vamos a ir viendo durante el desarrollo de las clases prácticos aislados. Ustedes pueden practicar obviamente los de Libertad, Verona. ¿Cuál es la particularidad que van a tener? Quizás algunos ya lo vieron en cursados anteriores.
¿Qué pasa ahora? Cambió la norma. Entonces tienen que volver a ver los prácticos, pero adaptados a la nueva norma. Lo mismo es exactamente eso va a pasar con el práctico que vamos a ver el martes. Quizás hay algunos recursantes que están acá ahora. Bueno, a lo mejor ya vieron el práctico al ciudadano. El martes los van a ver de otra manera. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es importante que ustedes peguen una leída antes de venir a clase, ¿sí? Y no que traten de tomar la clase, digamos, como la damos nosotros, así una clase magistral, como decimos siempre, cuando ustedes lo único que hacen es mirar y tomar notas, a veces, lo digo entre comillas porque no los veo tomar notas, a que ustedes participen de la clase, ¿sí? Somos muchos como para hacer una clase tipo taller, sería imposible, más los que están en la casa, pero lo ideal sería que ustedes lean antes del práctico, por lo menos como para poder sacarse las dudas y hacer las preguntas en clase, ¿sí? Yo creo que eso de que lean lo que les recomienda Susana, de que lean antes del práctico, ustedes ya entendieron bien este año fundamentalmente, que tienen que leer mucho. Ya se dieron cuenta que era larga la materia y ahora sí se hizo mucho más larga. Tienen que leer mucho. Entonces no basta con leer, mirá cómo dice, sí. Tienen que leer mucho. Lamentablemente ahora la materia se hizo re larga. Y bueno, es así nomás. ¿Querés ese contador? Es así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que nos vemos el martes de la semana que viene. Felices Pascuas.